Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy aquí les traigo un nuevo video de cómo agregarle los mods o poner los mods al DayZ. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Bueno, ante todo quería dar las gracias a José Manuel Yorca porque él me ha ayudado mucho, nos ha ayudado mucho a la comunidad con este video y a conseguir los mods. También quiero en la descripción del video dejarle los enlaces para unos grupos donde debatimos sobre juegos como de juegos de Steam o emuladores como Root, DayZ, Hubert, etc. Así que ahí va a estar el enlace, pueden unirse, ahí debatimos cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, pueden escribir y siempre va a haber alguien dispuesto a ayudarlos. Entonces aquí vamos a empezar. Bien, ya tengo montado el servidor de Team Server. Primero que todo, ya yo en otros videos les he explicado cómo montar los servidores del juego que vayan a jugar. En este caso vamos a tener, yo por desgracia, tengo varios servidores hasta la versión 1.0.10 de DayZ, pero clientes no he podido conseguir porque pesan 17 GB, entonces es algo bastante complejo para mí poderme descargar cada vez que actualizan, que lo hacen bien seguido, poderme descargar una nueva versión. Y tenía la 1.8, pero la borré, el último video que hice era la 1.8. Y me he quedado, la he borrado sin querer y me he quedado con la 1.7, pero para este video nos va de maravilla igual porque sencillamente el video es cómo poner mod y no importa qué versión sea, se aplica, este procedimiento funciona con cualquier versión. Así que lo siguiente, vamos allá. Vamos a montar el servidor. Para el servidor pueden hacerlo varias vías, ya les he contado, pueden agregarlo directamente acá como un producto que no es de Steam y luego agregar los parámetros. Pero la parte del parámetro realmente, yo realmente no les recomiendo esta vía por la siguiente razón. Al hacerla así por parámetros, cuando agregan el servidor por acá, a ver dónde está, aquí, listo aquí, agregan su servidor aquí, perfecto, ahí tienen su servidor, vamos a ver, míralo acá, DayZ64. Aquí le dan un parámetro, pero el problema es que aquí cuando definen los parámetros de lanzamiento, esto aquí tiene un límite para poner información. Y cuando llega ese límite, todo lo que pongan más allá no le va a cargar en el servidor. O sea, le voy a enseñar acá. Van a la configuración, como les he explicado, verdad que estoy en la máquina remota. Van a la configuración del servidor. DayZ, server, perfecto. Van a esta configuración. Esto general, puede que quepa, pero si por ejemplo van a poner 20, 30 mods, o sea, van a poner muchos mods, esta información va a ser mucha y no va a caber en la información que van a agregar aquí en los parámetros. Y por eso yo les recomiendo otras vías. Y la vía que yo les recomiendo es mandarlo a ejecutar por comando, por línea de comando. Y para eso, ya yo les lo he explicado en otra ocasión, sencillamente cogen un Team Server cliente pequeñito y agregan la información acá. La información, el ejecutable, mandan a ejecutar por la consola, por la línea de comando, el servidor y le agregan la información correspondiente. Ahora, para agregar los mods, es muy sencillo. Sencillamente tienen que, luego del puerto o en cualquier parte que ustedes desean en la configuración del servidor, agregan los mods de esta forma. Entre paréntesis escriben el símbolo de menos, mod es igual, y empiezan a copiar unos por uno, separándolos por punto y coma. El nombre tiene que ser exactamente el mismo nombre del mod que tengan en el servidor y en el cliente. O sea, este que está aquí va a ser Furniture, lo copian así, aquí como lo ven, sin hacer ningún cambio. Me fui un poquito lejos, acá, ajá, ya. Y lo pegan ahí. Y lo van pegando así, lo van separando por punto y coma, cada mod. Eso es para agregar los servidores. Entonces, para que carguen, dentro de cada carpeta del mod existe un archivo .key. Así que vamos a aquí una llave. Esa llave la van a copiar y la van a poner en la raíz del servidor en esta carpeta y la pegan ahí. Ustedes pueden tener tantos mods deseen. Eso es sencillo y ya listo. En la configuración va quedando así. Para resumirlo, los mods los van a poner descomprimido, o sea, normal, en su carpeta normal original como vienen, en la raíz del servidor. Ahí lo tienen. Y van dentro de cada carpeta de mod, van a copiar el key de cada uno y lo van a poner en la carpeta key de la base del servidor de IZ. Y ya listo. Ahí tienen su configuración hecha, tienen su mod cargado y configurado. Ahora vamos a ejecutarlo.
Como les dije, lo ejecutamos por acá. Recordando siempre que si el servidor se levanta correctamente, aquí van a ver toda la información en el Team Server. Aquí se está levantando el servidor. Vamos a darle permiso. Y mírenlo ahí ya. Si esta información en blanco le sale que es la información de la ID y todo lo que ya le he comentado tantas veces en otros videos, significa que su servidor está conectado correctamente al Team Server. Y para ver esto, vamos acá a la información, ver servidores y mírenlo ahí. Eso fue para poner mod. Ahora por otra parte recordarles que en la configuración del servidor, para lanzar el servidor, lo mandamos a coger la configuración en este ficherito que hay acá. Este ficherito lo tienen aquí, DayZ, el config del DayZ. Vamos a darle editar. Aquí pueden, una vez editando este ficherito, pueden cambiar cosas como el nombre del servidor, si le quieren poner contraseña, el número de player y la versión. O sea, a veces sacan versiones como esta misma que tengo aquí. El servidor es el 1.07 y el cliente es el 1 también .07, pero en ocasiones aparte del 1.07 se le ponen algo más atrás. Por ejemplo, vamos aquí a ver el servidor que dice que es 107.15.30.06 y esta aquí Force SIMD lo que significa es que aunque sea la misma versión, pero hay un pequeño cambio aquí atrás, va a funcionar correctamente. Y para esto se habilita o se deshabilita esa función. Si la habilitan, sencillamente están obligando a que sea la misma versión. Si lo deshabilitan, pueden usar dentro de la misma versión varias opciones. Y por último, para terminar este pasito aquí, vamos acá al fondo. En el fondo, como van a ver, van a encontrar los mapas. En este caso yo tengo pero dentro de su servidor pueden ver los mapas que tienen disponibles o las misiones que tienen disponibles y modificarlo acá. Por lo menos acá yo solamente tengo 2. Pero he visto que otras personas tienen varios. O sea, ustedes cogen el que desean y lo modifican ahí. Le cambian el nombre, por ejemplo, si van a poner este de acá, lo copian y lo modifican. Y le dan guardar y guardan. Y así le va a cargar esa misión. Sencillamente, bien sencillito. Así que vamos a terminar aquí. Ya tenemos nuestro servidor montado, ya lo han visto acá está en el Steam, está en todas partes. Entonces ahora vamos aquí desde mi máquina, desde esta maquinita que tengo acá, vamos a DayZ, perfecto, vamos a ejecutar el cliente para jugar. Lo mismo se aplica, pueden usarlo por agregar un producto, pueden ejecutarlo así como por línea de comando, igual que el servidor, sencillamente mandando a ejecutar el DayZ. También pueden mandarlo por el launcher. Si lo hacen por el launcher, lo que les recomiendo, claro, vamos allá, por el launcher. Al ponerlo por el launcher, van a cargarle los mods. Buscan la carpeta donde tengan los mods y lo agregan ahí, como ya ven que aquí está. Pero bueno, la forma más cómoda que yo encontré fue esta forma. Crean un punto .bat y van a agregar la misma información acá. Van a mandar a ejecutar este que está acá, el cliente este que está acá, su nombre de usuario, el que ustedes desean poner, la dirección del servidor. Yo les recomiendo que si van a jugar con varias personas, no pongan acá un localhost, porque recuerden que localhost es para su propia máquina, pero si el servidor está en otra PC, ya no le va a valer localhost. Así que les recomiendo que pongan que declaren un IP real ahí y el puerto. Entonces acá al fondo van a agregar los mods que el servidor tiene cargados. Recuerden que debe ser los mismos mods que el servidor tiene cargado para que le funcione perfectamente. Y ya, esa es la configuración que lleva el cliente. Y sencillamente le vamos a dar doble clic a jugar. Y ahí se va a cargar su cliente. Recuerden que al tener varios mods, en dependencia de la cantidad que pongan, esto puede ser un proceso que tarde un poquito más. Porque ya el juego se le pone un poquito más cargado. Así que les recomiendo también que no anden poniendo tanta porquería se encuentre, porque realmente si no es un mod que van a usar o tiene alguna función específicamente para lo que ustedes desean, no vale la pena. Entonces vamos allá. Entonces por motivos de RAM y de reguero de cosas que tengo puesto aquí, voy a montar en el servidor en esta máquina, así que vamos a montarlo acá, el server acá, y vamos a jugar en la otra, para que me sea un poquito más cómodo. Ya ven el servidor ahí montado al momento. Como les expliqué, apenas lo monta, tiene que salir esta información para que su servidor de DayZ esté conectado con el Steam correctamente y no le dé error de Steam. Entonces ahí se está montando, así que vamos ahora a jugarlo desde acá. Vamos a ver si todo está bien. Perfecto, perfecto, perfecto.
O sea, vamos a mandar a jugar como les contaba, da un poquito, demora un poquito porque al ponerle más mod, es normal que tarde un poco al cargar, pero bueno, ahí lo ven. Esta tiene un poquito, como unas 32 GB de RAM, así que creo que me va a ir bien. Ahí lo ven, vamos allá a jugar. Servidor. Y listo, aquí está cargando. También les quiero contar que a todos mis videos le pongo subtítulos en español e inglés, porque sé que a veces hablo un poco rápido, pero es que es necesario porque si no, si lo hago un poquito más catedrático, nos metemos una hora para explicar algo que con 5 minutos se puede entender perfectamente. Y les voy a hacer un pequeño resumen. Ahora cuando termine aquí, cuando cierre el cliente, le hago un pequeño resumen abreviado de todo lo que he explicado aquí. Ahí tienen, ya lo ven, ahí está cargado perfectamente. Oye, odio el TeamViewer, es terrible para jugar desde otra máquina. Hay que darle despacito, despacito. Bueno, ahí lo tienen. Ya déjame salirme al escritor. Déjame salirme, sí, perfecto. A la pantalla principal. Tengo esto metido en el medio. Ya, aquí, como ven, le doy en los mods y ven los mods que están instalados. Entonces ya me salgo de acá, me salgo todo y le vamos a hacer el pequeño resumen nuevamente. Aquí va el resumen. En teoría, el servidor. El servidor se van a coger los mods que deseen, lo ponen en la carpeta original. Dentro tiene un fichero que se llama un punto key, o sea, la llave. Lo van a copiar y lo van a pegar en la carpeta que se llama key dentro de la raíz del servidor. Cada mod lleva un key que deben pegar ahí. Por ejemplo, aquí como esto que tengo acá. Por otra parte, en los lanzamientos, parámetros, configuración, como que deseen llamarle al servidor, van a copiar el nombre completo del mod y a agregar acá lo van a agregar acá eh, con comillas y el nombre del mod que es igual a todo eso separado por punto y coma. Listo. Al cliente van a hacer lo mismo, van a copiar los mismos, se van a copiar los mismos mods que tenga el servidor, se los van a copiar, lo van a pegar en el cliente. Este es en esta máquina, pero bueno, se lo enseño en aquella así para que les vaya un poquito mejor. Se los van a copiar aquí en el cliente, perfecto, todo ahí. Y van a crearse un punto .bat o un ejecutable para mandar a ejecutar, que es mucho más fácil que abrirlo por acá y ponerse a editar y tanta configuración. Entonces, realmente pienso que es un poquito más cómodo si lo hacen de esta forma. O sea, mandan a ejecutar el DayZ, le ponen su nombre, la dirección, el puerto y le agregan los mods. Y listo, ahí lo tienen, esta es la forma. Espero que les vaya muy bien, que cualquier duda que tengan, contacten, que se unan a los grupos para que debatan y puedan solucionar cualquier problema que tengan. Suscríbanse si les ha gustado el video, denle like y que tengan excelente jugadera.